Entonces ahora presentamos a nuestro segundo expositor, el doctor José Antonio Vergara, quien es médico epidemiólogo, Seremi Región de los Lagos y docente de pregrado de la carrera de Medicina de la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia. Le agradecemos y le damos el pase a su presentación. Hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Jimena. Me aproveché de nuestra amistad personal para pedirle que contribuya a este congreso con la brillante presentación que acabamos de oír. Lo que voy a hacer yo es más bien un complemento a esa presentación global sobre la situación de salud, un poco en lo que ella denominó el contexto prepandémico, tomando en cuenta la historia de las enfermedades infecciosas y la situación actual, no solo de nuestro país, digamos, sino que global, en el sentido de este concepto que ha emergido últimamente que se llama una salud. ¿Ah? Entonces, bueno, lo primero es una cuestión que todos sabemos, que la emergencia y el surgimiento de epidemias siempre ha estado asociado a cambios societales de gran alcance, como por ejemplo perdón, bueno, Laurie Garrett, que es una escritora de temas científicos, publicó, por ejemplo, este libro hace ya harto tiempo, en 1994, en la que ella se refería a este tema de las enfermedades infecciosas emergentes, y el título era bien impactante, digamos, la plaga que se viene. Y ella en ese texto hace una afirmación bien interesante, digamos, que ella señala que cada evento catastrófico de carácter epidémico en la historia humana fue irónicamente el resultado de un paso adelante, en la historia de la humanidad, en la medida en que los seres humanos aumentaron sus volúmenes, en realidad aumentaron su vulnerabilidad a la enfermedad. No solo aumentaron sus volúmenes, sino que aumentaron sus interrelaciones y su interacción con los distintos entornos naturales, digamos. Y ella anuncia esta cuestión al final que me parece a mí muy notable y tenemos que tenerlo en cuenta. Nunca escaparemos a los límites de los ecosistemas. Estamos atrapados en la cadena trófica, nos guste o no, comer y ser comidos. Entonces, por ejemplo, la revolución neolítica, ¿cierto? 10.000 años antes de nuestra época, el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, implicó inmediatamente la aparición de agentes infecciosos, o sea, no inmediatamente, pero significó las condiciones ecológicas para la aparición de nuevos agentes capaces después de transmitirse en forma interhumana, pero a partir de agentes patógenos animales, o sea, está claramente establecida la relación entre el smallpox, o sea, entre el sarampión y la Rinderpest, que es una enfermedad infecciosa bastante catastrófica para el ganado vacuno. Ahí se produce este salto interespecífico, interespecie, al que nos vamos a referir más adelante. Está todavía el debate respecto de si, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis está asociado o no al Mycobacterium bovis. Sí, y normalmente se ha pensado que la dirección es esa, del bovis al humano, pero recientemente hay publicaciones que señalan que tal vez sería al revés. Bueno, ese es un debate, pero el hecho es que la interacción a partir de la domesticación de ganado bovino con las poblaciones humanas que se fueron asentando, o sea, que fueron pasando de ser pequeñas bandas de cazadores-recolectores con grupos muy pequeños que limitaban la posible transmisión de enfermedades. Progresivamente la humanidad a partir de entonces empezó a establecer ya aldeas y después ciudades que naturalmente creaban la densidad poblacional necesaria para que enfermedades emergentes tuvieran mayor potencial de transmitirse. Entonces, claro, me refería en realidad al cowpox, que como sabemos después nos regaló la vacuna gracias a Jensen, pero el cowpox está asociado al smallpox, o sea, a la viruela. Y así, otras, no voy a referirme. Este es un cuadro del doctor Jared Diamond en ese libro notable que lo recomiendo, que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Bueno, entonces, eventos societales de gran escala, de gran alcance, como por ejemplo la conquista de América por parte de los europeos, en realidad lo que los ayudó muchísimo, como todos sabemos, fueron los patógenos que ellos sin saberlo traían a poblaciones que eran inmunológicamente vírgenes acá, y que representó, por ejemplo, en el Caribe y América Central
una catástrofe demográfica con muerte en pocos años del 95% de la población en esas zonas. O sea, el derrumbe del Imperio Azteca, por ejemplo, no tuvo que ver no tanto con la superioridad militar o incluso como los europeos tienden a pensar arrogantemente en que Dios estaba de su lado probablemente, sino que más bien con el efecto, la ayuda silenciosa de estos agentes que fueron devastadores. Por ejemplo, esta es la epidemia de viruela en 1520, que fue absolutamente catastrófica. Recientemente se publicaron, por ejemplo, evidencias de otros brotes de agentes, por ejemplo, de transmisión por vía digestiva, ¿ah? Etcétera. O sea, este impacto en poblaciones nuevas que se repitió toda vez que que los europeos llegaron a otras zonas, por ejemplo, en la Polinesia francesa, también está documentado como enfermedades en que las poblaciones europeas que ya tenían una experiencia de varios siglos con esos agentes, al llegar a poblaciones vírgenes, inmunológicamente hablando, eran catastróficas. Bueno, la colonización africana, esta gran epidemia de tripanosomiasis humana, la enfermedad del sueño, fue catastrófica y tuvo que ver con las modificaciones socioecológicas que determinó el colonialismo europeo en esos países, cuando se repartieron África entre Bélgica, Gran Bretaña, Francia, etc. Y bueno, la revolución industrial, la tuberculosis, por ejemplo, en Europa, etc. Entonces, bueno, cambios societales asociados a la emergencia y a la diseminación epidémica de agentes. O sea, o puede ser o la emergencia o las condiciones para la transmisión acelerada, digamos, y profundización de la endemia, como en el caso de la tuberculosis. Entonces, bueno, esta historia que hay muchos historiadores hay ambientales, historiadores de la medicina que la han documentado muchísimo, hay una literatura muy rica sobre esto, pero el hecho es que si bien es cierto, esta historia es sumamente larga, yo partí hablando del neolítico para atrás, sin embargo, el ritmo de emergencia de enfermedades infecciosas se ha ido acelerando en tiempos recientes, y eso es muy claro, digamos. ¿Ah? Y bueno, lo que está pasando es este fenómeno, digamos, o sea, que es hay condiciones actuales en el desarrollo histórico de la humanidad y su interacción con los ecosistemas de los cuales forma parte en realidad, en que han facilitado el paso de agentes que primero que son agentes zoonóticos, o sea, que son agentes propios de animales, y sin embargo, el aumento de la probabilidad de interacción entre poblaciones humanas y poblaciones de animales y de sus poblaciones respectivas de agentes infecciosos crean entonces las condiciones para este salto en que por ejemplo, el ébola ocasionalmente crea estos brotes al pasar de su reservorio natural, que son cierto tipo de murciélagos, a algunos animales selváticos, y a partir de ahí a poblaciones humanas, disculpen, a poblaciones humanas. Y ese es el origen, por ejemplo, del VIH. El VIH, en realidad, los virólogos ya han logrado establecer con la cronología que hacen a partir de los cambios en el genoma, que el VIH, o sea, el virus de la inmunodeficiencia humana, apareció exactamente en 1931, en las condiciones del colonialismo belga, la construcción de ferrovías, la fundación de ciudades, la aparición de la prostitución y sobre todo la captura de primates, particularmente chimpancés, para consumo humano, digamos, y allí entonces la posibilidad del salto del virus de la inmunodeficiencia simiana hacia las personas, y entonces adquiriendo finalmente la capacidad de transmisión interpersonal, que es la que está acá. Esto no tiene que ver exactamente con todos los mecanismos de transmisión, que pueden ser muy variables, respiratorio, como en el caso del COVID ahora, pero también de transmisión a través de fluidos, como en el caso del VIH. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos ocurre esto? Bueno, hay autores que hablan que estamos en realidad pasando una especie de nueva era geológica, en que la humanidad y sus actividades son una fuerza capaz de transformar el planeta, digamos, así como a escala geológica. O sea, los expertos en ciencias de la Tierra, este es un debate que todavía está en curso, de si podemos entonces dar por terminado el periodo geológico que se llama, o sea, la época geológica que se llama el Holoceno, y que estemos pasando en realidad al Antropoceno. Y hay un concepto que se llama la gran aceleración, digamos, en que denota esto, que en los últimos 70 años se han producido las transformaciones más radicales y sin precedentes, digamos, en la relación
nuestra con el mundo natural, digamos, a partir específicamente de 1950, y por lo tanto esta nueva época geológica, que todavía no se acepta completamente, o sea, no hay consenso todavía como para aceptarla por la Comisión Estratigráfica Internacional, que son donde se juntan los geólogos que discuten estas cosas, pero los que la proponen señalan esta época en que el impacto global de las actividades humanas en la Tierra y sus ecosistemas tiene el carácter geológico, así como las erupciones volcánicas o los terremotos, digamos. Entonces, bueno, en esas condiciones, aquí están, por ejemplo, las tendencias desde 1750 en adelante en distintos indicadores de la estructura y funcionamiento del sistema terrestre, digamos. El aumento del dióxido de carbono, del óxido nitroso, del metano, la acidificación, aquí, por ejemplo, la acidificación de los océanos, el aumento de la temperatura de la superficie del planeta, el ozono en la estratosfera, la captura de peces en el mar, la acuicultura, el nitrógeno en las zonas costeras, la pérdida de, bosque, de selva tropical, el cambio de suelo hacia tierras para uso agrícola y forestal, y en general la degradación de la biosfera terrestre. Eso por una parte como cambios en el sistema terrestre, digamos, y también cambios en el desarrollo socioeconómico, el increíble aumento de la población que hemos tenido. Hace algunos años atrás se hablaba de la bomba demográfica, o sea, este crecimiento realmente sin precedentes, etcétera, el consumo de fertilizantes, el uso de energía, la urbanización, o sea, el proceso creciente de traslado de la población rural a las ciudades y el crecimiento entonces exorbitante de las ciudades en muchos países del mundo, las represas, por ejemplo, las grandes represas, el uso de agua, etcétera, etcétera, etcétera. El turismo internacional, el tráfico internacional, y como se señala acá. O sea, todos estos indicadores que señalan entonces que eventualmente, o sea, parece ser que estamos efectivamente en una nueva época, digamos, iniciada en el año 1950 de la era común. Y esto tiene entonces, se asocia a una crisis ambiental global tremenda. Hay muchos autores que se han referido a estos temas, hay una cantidad impresionante de literatura, y quería destacar que, por ejemplo, en la portada de este libro están estas clásicas pinturas de Bosch que muestran, digamos, el impacto, y se subraya aquí el impacto que estos cambios ambientales tienen en la salud humana. Y esta cuestión, entonces, estas macro tendencias, el aumento masivo de la población con aumento a gran escala de la presión antropogénica sobre los ambientes naturales, la aceleración e intensificación de la perturbación y destrucción de hábitats de vida silvestre, por ejemplo, la deforestación para agricultura acá en la Amazonía y para la ganadería, etcétera. Y el aumento entonces por lo tanto, y esto es muy importante, esta es la idea más importante de todo esto, el aumento de la posibilidad de contacto e interacción entre humanos y animales silvestres, que en inglés se dice interfaces, crea entonces las condiciones para este paso interespecífico de agentes a finalmente asentarse en transmisión en poblaciones humanas, sin necesidad ya de que haya un huésped animal, ya sea como o sea, ya esté el reservorio natural o algún huésped intermediario. Me voy a referir a eso enseguida. Entonces, hay 7 factores que el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas identifica para este proceso de emergencia y transmisión de nuevas enfermedades zoonóticas. Por una parte, el aumento de la demanda por proteína animal. En la medida en que, por ejemplo, aumenta el Producto Geográfico Bruto, aumenta el nivel de ingreso de los países, aumenta también su apetito por carne, y es lo que ocurre, por ejemplo, con China. Y esto determina entonces una enorme presión por deforestar y por crear campos de pastoreo para ganado vacuno, digamos, con todo lo que eso significa después para el calentamiento global, etc. La intensificación no sostenible de la agricultura, y la creación entonces de modificación del uso del suelo y creación de zonas perturbadas que en algunos casos constituyen puntos donde se ha demostrado la intensificación de la posibilidad de transmisión de agentes zoonóticos a las personas, como por ejemplo nuestro hantavirus. Las zonas más riesgosas son precisamente aquellas zonas en las es que hay parte de bosque y parte de transformación agrícola acá en nuestra región. Yo soy de Puerto Montt.
Aumento en el uso y explotación de la vida silvestre. El uso no sustentable de recursos naturales acelerado por la urbanización, los cambios en uso de tierra y las industrias extractivas, como ya lo he mencionado. El aumento de los viajes y el transporte en una escala sin precedentes, digamos. Cambios en las cadenas de provisión de alimentos y, por supuesto, el gran elemento que es muy inquietante, muy preocupante, que es el cambio climático, que por sí mismo tiene, por ejemplo, efectos en aumentar la área de circulación de vectores de algunas enfermedades, digamos, pensemos en el Zika y todas esas otras enfermedades vectoriales que nos están dando, el dengue, que nos están dando problemas últimamente. Porque está todo este proceso, digamos, esta interfaz entonces entre la biosfera de la que somos parte, digamos, como decía la primera autora que cité, está la vida silvestre, por ejemplo, pero está esta interacción entre la vida silvestre, la fauna peridoméstica, el ganado. Entonces está por una parte la biosfera, está la vida silvestre, pero está también el paisaje, digamos, transformado disculpen, transformado por la presencia humana y sus condiciones, el ganado, etcétera. Entonces todo eso genera unas condiciones para la transmisión de enfermedades, pensando, por ejemplo, que las interacciones, la existencia de múltiples virus, cada uno de estos puntos presenta virus que comparten distintos hospederos, digamos, con mamíferos domésticos y silvestres de distintos órdenes. Aquí hay primates, carnívoros, roedores, murciélagos, etc. Vean ustedes la importancia que tienen los murciélagos. Y todos los virus que se señalan aquí son capaces entonces también de producir infección en las personas, digamos. Y aquí están todos los animales domésticos, caballos, gatos, cerdos, etcétera, incluyendo, por ejemplo, camélidos propios de nuestra parte del mundo, llama, alpaca. Porque claro, siempre pensamos solamente en el camello a propósito del MERS, pero no nos olvidemos que acá tenemos también camélidos, digamos, y si bien es cierto, no tenemos, no estamos en las zonas más, en los puntos más calientes de estos mapas de calor que hay en el mundo para la emergencia de nuevos agentes zoonóticos, o de la posibilidad de emergencia, pero no es que estemos completamente lejanos como país. No solo por lo que señalaba Jimena recién en su presentación respecto del transporte y de que en 60 días, digamos, el agente llegó de Wuhan a Talca, digamos, y sino que somos susceptibles, por supuesto que somos susceptibles por eso en función de la aceleración de la tecnología del transporte, la capacidad de dar la vuelta al mundo en 2 días, digamos, o en menos de 2 días actualmente. Así que aquí hay, por ejemplo, un mapa de calor acerca del riesgo estimado de emergencias de agentes zoonóticos. Y quiero destacar los países que ella principalmente mencionó, digamos, o sea, la inflexión que representó la llegada del COVID-19 a la India con la enorme concentración de población. Quiero que ustedes sepan que en estas dos zonas, o sea, en esta parte del mundo de Asia, vive prácticamente un tercio de la población de la humanidad y entonces, con una inmensa densidad poblacional. Entonces, y por otra parte, hay varias otras condiciones que favorecen o que señalan un riesgo muy alto de este proceso de salto interespecífico, al que me voy a referir ahora con más detalle, digamos. Técnicamente este proceso se llama spillover, o sea, derrame o desbordamiento. Y es entonces es un proceso mediante el cual un patógeno se mueve desde la población de reservorios naturales o de hospedadores, que no exactamente lo mismo, como ustedes saben, a otra población de hospedadores. Entonces, ya les decía que el concepto es independiente del modo de transmisión, puede ser de vía respiratoria u otra, pero lo importante es que estos agentes surgen a partir de la complejidad de estas interacciones, digamos, entre poblaciones humanas, poblaciones animales, poblaciones de patógenos y los entornos ambientales muy específicos, digamos. Y aquí tenemos, por ejemplo, no voy a tener en esto el anthrax, por ejemplo, entre la relación entonces entre
entre la vida silvestre, el ganado, las poblaciones humanas, digamos, ahí está el vector, etc. O sea, también puede haber una intervención de un vector, digamos, incluso esto. Está el caso del ébola, esta fiebre hemorrágica viral. Felizmente, digamos, las características de contacto mucho más estrecho que en una enfermedad hemorrágica, brotes que son muy graves, digamos, que sin embargo, han quedado restringidos, digamos, a los países, República Democrática del Congo, etcétera, Liberia, donde aparecen y donde se han producido. La diferencia es que con respecto a brotes anteriores, en los últimos ha habido llegada desde las aldeas, digamos, que están cerca de la selva, de ahí intervención de la selva tropical y por lo tanto favorece la exposición. Ahora, a partir de ahí, ha llegado a grandes ciudades y eso es muy preocupante. Bueno, esta cosa en la que la doctora Aguilera participó allá. Entonces, ¿qué es todo este fenómeno? Es silvestre para consumo humano en China. Hay un apetito muy importante por el consumo de mercados húmedos, que tiene que ver también con la cultura de ese país, el hecho de que como la población históricamente no dispone todo recién faenada, digamos, que es la que, de acuerdo a sus preferencias, es la que es más sabrosa, etcétera. Entonces, a pesar de la regulación por parte de las autoridades, esta es una práctica muy masiva, digamos, en China, y donde además existe esta captura, digamos, directa de mamíferos como murciélagos, que sabemos que son reservorios de una cantidad muy grande de distintos tipos de coronavirus, y además interacción también para consumo humano de mamíferos exóticos como el pangolín. Ustedes saben que todavía se debate si exactamente el pangolín fue o no el huésped intermediario, pero bueno, eso se irá a aclarar después. Pero lo concreto es que tenemos, por una parte, estos agentes, digamos, que en general sus reservorios son murciélagos, pero tenemos, digamos, ya experiencias previas con el MERS, y con la civeta, digamos, con el SARS, propiamente tal, y ahora con nuestro COVID-19, en que se ha producido este fenómeno entonces de derrame o de desbordamiento. Y ojo, esto, así como esa se llama vivimos en peligro, en realidad entonces pensando en esta gran aceleración y en el tránsito hacia el antropoceno al que me referí hace un momento, yo creo que más que el año que vive en realidad estamos en peligro. De esa referencia cinematográfica, digamos, podríamos también hacer una referencia literaria. Esta es la crónica de una crisis anunciada, no de una muerte anunciada, pero de una crisis anunciada. Por ejemplo, en el año 2007 y a propósito del problema del SARS, ya distintos investigadores habían señalado cosas como la siguiente. Esta es una publicación de 2007. Quiero destacar este párrafo final, en las conclusiones finales, digamos, la presencia de un gran reservorio de viruses, ¿cómo se dice en plural? De virus, que es de tipo coronavirus, en murciélagos de la fruta y otros, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo, efectivamente. Estamos Y en el esto, tiempo, doctor. estimados, ya, termino inmediatamente. Esto hace 13 años atrás se decía, y también en el 2019, aquí de nuevo, digamos, múltiples publicaciones que anunciaban la alta probabilidad de que aparezcan, digamos, brotes el salto spillover, al que refiere David Quammen, que es un escritor científico, digamos, que habla de esto de infecciones animales y la siguiente. Entonces, él, termino con esto, él en su entrevista ha señalado que si queremos futuros derrames o desbordamientos, este proceso
que se transformen en pandemia, debemos cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo para reducir la interferencia y destrucción del mundo natural. Y aquí está señalada Jimena, si queremos evitar pandemia, debemos estar mucho mejor preparados a nivel de salud pública, personal entrenado, capacidad de producir kits, etcétera, etcétera. Y los políticos deben aceptar que las pandemias son una amenaza genuina y gigantesca. Agregué, y esta es la última diapositiva, en salud pública, para que cuando venga gente podamos contenerlo, sino que en realidad hay que ojalá evitar el proceso mismo desde antes, y para eso de uno de los ambientes, la salud animal y la salud humana. Perdón, no pude detallar este diapositivo, pero se refiere, digamos, a distintas medidas de carácter ambiental que pueden adoptarse para disminuir el riesgo de estos procesos. Como por ejemplo proteger a los depredadores naturales y terminar con este tráfico de animales silvestres para consumo humano. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos a los dos grandes expositores. Gladys, no sé si hay alguna pregunta que haya habido en el chat. Sí, sí hay preguntas. A la doctora Jimena Aguilera, ¿cómo se considera que podamos volver a retomar el espacio público, los colegios, los servicios, la vida en general y esta necesidad de la distancia social? ¿Cómo podríamos organizar este reto? Bueno, es un reto difícil. Lo podemos organizar tratando de fortalecer las medidas de prevención, es decir, que favorecer la distancia, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, y aislando a las personas que están enfermas. Si en realidad lo que tiene lógica desde el punto de vista epidemiológico es que las personas enfermas estén aisladas, de manera que cortemos la cadena de transmisión. Si nosotros mejoramos nuestro desempeño en la trazabilidad y aislamiento, vamos a tener más probabilidad de retornar a una vida un poco más normal, pero siempre respetando las medidas de prevención. Es decir, que todos y cada uno de nosotros tiene que transformarse como en un evangelizador de las medidas de prevención, el decirle a la gente, si uno ve que usan mal la mascarilla, aunque te contestan vos que te metí, qué sé yo, en fin, uno sabe todas esas cosas que ocurren, pero hay que tratar de incentivar eso, el de explicarle a las personas por qué es importante y también de entenderlo. En el caso de ustedes que son personas que están en la interfase directa con los pacientes, todos los días con las comunidades, ni siquiera solo con los pacientes, porque también trabajan desde el punto de vista de la prevención y la promoción, son los mejores voceros en el fondo, son las personas con más confianza, con más confiabilidad para conversar, porque la comunicación social es una comunicación de dos vías, no es solo el estar dando mensajes, sino que el escuchar. Nosotros muchas veces somos muy malos para escuchar qué es lo que le pasa a la gente, por qué no siguen las medidas, qué dudas tienen ellos, el escucharlos e ir aclarando, ser acogedores, digamos, y tratar de explicarles y también de entender las condicionantes que tienen ellos para sus conductas, de manera de entender la racionalidad y tratar de juntos ir reforzando los mensajes. Muchas gracias. Bien. Hay otra pregunta para la doctora Aguilera. ¿Cómo imagina la nueva institucionalidad de salud en época pospandemia? ¿Cómo sería el rol que tendría la APS? O sea, la verdad es que yo creo que el sistema tiene que ser reformulado. Yo creo que hay un tema con el prestador público y además el tema del seguro, que se ha hablado mucho de seguros, pero más allá del seguro, yo creo que nosotros necesitamos tener todos acceso al prestador público, es decir, que debiéramos tener un sistema universal basado en el prestador público y deberíamos superar la brecha que hay entre la atención primaria y el nivel secundario y terciario. Yo personalmente creo de que la municipalización es un obstáculo para la respuesta más eficiente frente a estas situaciones porque instala una autoridad política entre medio en la cual produce crisis entre las autoridades de gobierno, el traspaso de recursos porque hay desconfianza del uso de los recursos, entonces eso lleva a una serie de problemas en la situación de emergencia que enlentecen la respuesta y la hacen poco integrada. Ahora, eso
Se puede resolver de distintas formas, y yo sé que no es popular lo que digo, pero yo creo que la verdad es que la fragmentación del nivel primario con el resto del nivel del sistema es un problema. También es un problema el que la autoridad sanitaria no tenga un servicio, sino que esté parte de la autoridad política. Es decir, que, por ejemplo, nosotros como país tenemos un servicio profesionalizado para la sanidad animal, y tenemos un servicio politizado para la sanidad humana, y eso es totalmente descabellado. Nosotros, José Antonio, por ejemplo, que somos amigos de muchos años, es de los pocos médicos que quedó en la autoridad sanitaria. Le hemos pedido al Senado de que formule una modificación de la ley que permita ley médica para la autoridad sanitaria, por mientras no se resuelve de una forma más institucional el hecho de que nosotros necesitamos tener una autoridad sanitaria profesionalizada, con carrera funcionaria, y que no dependa del poder político, de manera que cada vez que cambia el poder político cambian hasta los técnicos. Entonces tenemos técnicos que nunca habían enfrentado un brote a la cabeza de una emergencia como esta, la más grave en los últimos 100 años. Entonces yo todos esos problemas los veo, o sea, que hay que resolver. Primero, que todos deberíamos tener acceso a un sistema que es financiado con nuestros propios impuestos. Todos deberíamos poder ir a la atención primaria, aun cuando tengamos un seguro privado que debería ser complementario. Que el sistema de atención primaria debería estar dentro de la misma red administrativa con los hospitales, y tener una unidad de respuesta territorial en el sistema, en el prestador público de salud. Y que la autoridad sanitaria debería ser un servicio nacional con carrera funcionaria, y que responda a la autoridad política. Si quieren la cabeza, pueden cambiarla con cada gobierno y las jefaturas máximas, pero el resto de los trabajadores deberían ser trabajadores de carrera, que han ganado experiencia en cada una de estas emergencias y que son los que mejor conocen el territorio, conocen a la gente de la atención primaria y pueden coordinarse en una respuesta mejor. Doctora, muchas gracias. Francamente ha levantado una bandera de lucha en este momento, y seguramente apenas retomemos lo del 18 de octubre, tendrá que sumarse usted con nosotros a todas estas peticiones sociales. Para el doctor Vergara, todas las condiciones asociadas a esta presencia humana avasalladora de la Tierra, que ha aumentado las interacciones animales con los animales silvestres, pareciera que con el COVID-19 estamos empezando recién. Nos queda una eternidad de pandemias, epidemias. Efectivamente. O sea, si bien este derrame es frecuente, ocurre, pero felizmente son autolimitados, son procesos que no trascienden. Porque esto está ocurriendo desde que existe la humanidad, digamos. O sea, y nosotros como especie tenemos apenas 300.000 años de existencia, pero la enfermedad infecciosa es muchísimo más antigua, desde el origen de la vida. Apenas aparecieron bacterias, poco después aparecieron virus, digamos, como parásitos de las bacterias. Así es que estamos hablando de hace 3.600 millones de años. Entonces, pero efectivamente, esta gran aceleración representa un riesgo enorme que tenemos sobre la cabeza, digamos, sobre todas nuestras cabezas, la aparición de nuevos virus pandémicos que pueden ser perfectamente nuevos coronavirus, que adquieran rápidamente capacidad de transmisión interpersonal, y a partir de ahí, con este fenómeno de la globalización y todo eso, de la desigualdad a escala global, porque así como existe desigualdad dentro de nuestro país, a escala global hay una desigualdad tremenda, que significa que hay poblaciones que no tienen sistemas de salud pública prácticamente, gobiernos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, incluso cuando aparezcan tecnologías sanitarias, no hay capacidad de protegerlos, digamos, de que se protejan, y por lo tanto la posibilidad de diseminación pandémica de nuevos agentes es muy grande, no solo por esta relación destructiva con el medio ambiente, sino que también por la profundización de las desigualdades y la violencia estructural del modelo de sociedad que vivimos mundialmente, digamos. Muchas gracias, doctor. Creo que ya estamos en el tiempo. No sé, Carolina, si piensas en alguna otra observación, Sí. comentario. O sea, una última pregunta al doctor Vergara que le hicieron en el chat, que decía que si usted pensaba que si más que una zoonosis, estas pandemias de coronavirus hubieran sido provocadas por experimentos, que es una de las teorías que está dando vuelta.
Mire, yo con franqueza soy escéptico radical respecto de esas teorías conspirativas. ¿Ah? O sea, yo creo que ah, estoy convencido, digamos, que, o sea, no olvidemos que todavía los países tienen secretamente laboratorios al menos para la protección respecto de la amenaza de una guerra biológica. ¿Ah? El virus de la viruela aún no se ha eliminado completamente, existe un par de muestras por ahí. O sea, la capacidad impresionante de destructividad que tenemos existe por ese plano, pero la posibilidad de la emergencia simplemente a través de la manipulación, de la creación de un virus quimérico, que es como se llaman, yo no creo, pero sí y tampoco me gustan esas expresiones así romantizadoras como que esta es una advertencia que nos manda la naturaleza. No, no me gustan esas expresiones líricas porque en realidad romantizan una cuestión que es sumamente grave, digamos. Hay que parar esta forma, este modelo de gestión de la economía y la sociedad que impera a escala global y que nos expone a riesgos tremendos. Entonces, en síntesis, tenemos amenaza de nuevas pandemias devastadoras incluso, porque este es un virus finalmente que no es tan letal, digamos, felizmente, pero pueden aparecer otros que sean muchísimo más letales, sin duda, digamos, y tenemos que estar preparados, y no lo estamos, como se ha debatido largamente en el curso de esta mañana aquí. Muchas gracias.